Extra urgente. Líder McCarthy dice: el Congreso liderado por el Partido Republicano hará que la gente rinda cuentas el próximo periodo. Exfiscal general Whitaker dice: ciudades liberales ignoran hechos al margen para ir tras el patriota. Extra está sucediendo ahora. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que los republicanos harán que la gente rinda cuentas en la administración de Joe a través del Comité de Supervisión del próximo periodo. La republicana de California enfatizó la importancia de asegurar la frontera sur, garantizar la independencia energética y responsabilizar a la Casa Blanca. Lo llamaremos supervisión y responsabilidad. Y es exactamente lo que se supone que debe hacer la responsabilidad, dijo McCarthy sobre el Comité de Supervisión de la Cámara, y agregó que el representante James Comer, republicano por Kentucky, lo presidirá. McCarthy también pidió a los espectadores que consideraran la falta de acción en materia de supervisión en el actual Congreso controlado por los demócratas y se comprometió a obligar a los miembros del gabinete de Joe a intervenir y responder por sus acciones. Nunca trajeron a los miembros del gabinete. Nunca tuvieron una discusión sobre todo el dinero que se gastó y desperdició durante el COVID y otros. No responsabilizaron a ninguna de las agencias gubernamentales, explicó el líder republicano. Entonces, esto será muy nuevo. Deberíamos ser un control y equilibrio de lo que está pasando, y eso es exactamente lo que haremos, continuó. McCarthy insistió en que los republicanos actuarían para controlar el gasto el próximo periodo. Específicamente apuntó a reducir el despilfarro en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, mientras se abastecía mejor a las fuerzas y se eliminaba la expansión del Servicio de Impuestos Internos. Una cosa que he dicho, y me criticaron mucho antes de las elecciones: no hay cheques en blanco, afirmó McCarthy. Estamos hablando del dinero de los contribuyentes que trabajan arduamente. Cada dólar que estamos volando, nos aseguraremos de auditarlo y que vaya al lugar correcto. Ese primer día vamos a derogar 87,000 nuevos agentes del IRS y apenas estamos comenzando, agregó. Después de que el líder del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, le pidiera al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, que no cediera ante más gastos demócratas, los republicanos del Senado se sumaron a la llamada para pisar el freno. Los demócratas están instando a McConnell a respaldar un paquete completo de gastos generales antes de la fecha límite de la actual resolución continua, pero los republicanos del Senado instan con alargar el debate potencialmente hasta Navidad, informó un medio. La reelección del senador Raphael Warnock, demócrata de Georgia, les da a los demócratas una mayoría de 51 a 49 en el Senado a partir del mes de enero. Pero el senador Mick Lee, republicano de Utah, advierte a los republicanos que no deben renunciar a la influencia y ceder por un ómnibus deseado por los demócratas durante la sesión de Pato Cojo. Con respecto al proyecto de ley de gastos, es importante recordar que desde 1994 hemos visto el control de la Cámara de Representantes cambiar de un partido a otro 4 veces desde 1994, dijo Lee a un medio. En cada uno de esos casos, el Congreso no aprobó ningún ómnibus después de la elección que condujo a ese cambio. No pasó porque no debería pasar. Los votantes han hablado y cuando cambia el control de la Cámara de Representantes, hay un deseo comprensible por parte de los miembros entrantes y especialmente por parte de quienes los eligieron
que no van a tener decisiones de gasto por el Congreso saliente, que acaba de ser destituido por votación. De acuerdo con el presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional, Rick Scott, republicano de Florida, los demócratas instan a los republicanos a iniciativas de gasto más masivas. Uno de los conservadores fiscales más estrictos del Congreso, el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, dijo que el Congreso ha abdicado de nuestro deber sobre el uso responsable del poder de la bolsa. Abdicamos al permitir que todos los gastos se junten en un solo proyecto de ley. Esto volverá a pasar, dijo Paul, el 16 de diciembre. El 18 de diciembre recibiremos una factura de 3,000 páginas que nos entregarán 1 a 2 horas antes de llegar al piso. Nadie lo leerá. Nadie sabrá qué está en él. Pero lo que es una garantía es que agregará más de $1 billón en deuda el próximo año. Lee y Paul son 2 senadores republicanos que pueden forzar el debate sobre el gasto, bloqueando aparentemente la aprobación rápida de más iniciativas de gasto demócrata antes de que la mayoría republicana de la Cámara asuma el cargo en el mes de enero. No voy a descartar eso, dijo Lee a un medio. Por lo general, no señaló de antemano las estrategias de procedimiento precisas que podría implementar, pero no voy a descartar esa. Paul ha sido un fanático de obligar a pasar las facturas de gastos antes. Algo de eso depende de dónde nos encontramos en todo el proceso de debate, pero no estoy muy contento con eso. Y alguien debe ponerse de pie y decir que esta es una forma negativa de dirigir el gobierno, dijo Paul a un medio. Es por eso que tenemos una deuda de $31 billones. Es imperdonable que nos caigan en el escritorio proyectos de ley de 3,000 páginas que nadie tiene tiempo de leer y que no pasan por un proceso presupuestario o de apropiaciones. Lee, Scott y Paul se unieron a los senadores Ted Cruz, republicano por Texas, Ron Johnson, republicano por Wisconsin, y Mike Brown, republicano por Indiana, en una carta a McConnell para expresar nuestra oposición a la aprobación de los planes de gastos deseados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de New York, en el pato cojo. Que el Senado apruebe el llamado proyecto de ley Omnibus, que financiaría la totalidad de la agenda de gastos de Pelosi y Schumer durante la mayor parte del próximo año. Privaría por completo a la nueva Cámara Republicana de promulgar nuestras prioridades compartidas, dice la carta. El propio McConnell señaló que no hay acuerdo sobre el número de primera línea del proyecto de ley de gastos. El miembro de rango del Comité de Asignaciones del Senado, Richard Selby, republicano de Alabama, dijo que tiene probablemente 26,000 millones de diferencia en las negociaciones con el presidente, el senador Patrick Lee. Esto es mucho dinero, dijo Shelby a un medio. Es algo en lo que tal vez podríamos trabajar. Espero que podamos. Acabo de hablar con Lee. De otro lado, el ex fiscal general interino de los Estados Unidos, Matthew Whitaker, dice que las ciudades liberales están ignorando los problemas en la puerta de su casa como hechos al margen y en cambio persiguen al presidente patriota. Este es un proceso penal muy raro para perseguir a la compañía para tratar de etiquetarla, dijo Whitaker. El veredicto de culpabilidad se produjo el martes en el segundo día de deliberaciones, luego de un juicio en el que la organización Trump fue acusada de ser cómplice de un plan de altos ejecutivos para evitar pagar impuestos sobre la renta personal en beneficios laborales, como apartamentos gratuitos y autos de lujo. El patriota, quien recientemente anunció que volvería a postularse para presidente, dijo que el caso contra su compañía era parte de una cacería de brujas políticamente librada contra él por demócratas. Creo que este es solo un político electo que cumple las órdenes de una ciudad muy liberal que intenta conseguir al patriota, dijo Whitaker.
El patriota tiene toda la razón cuando habla de todas las cosas en las que están invirtiendo su tiempo. Y este caso, en lugar de tratar de hacer que la vida de las personas en la ciudad de New York sea más segura y próspera. El caso contra la compañía se basó en gran medida en el testimonio del ex jefe de finanzas de la organización Trump, Allen Weisselberg, quien anteriormente se declaró culpable por manejos no viables de los libros de la compañía y su propio paquete de compensación para reducir impuestos. Weisselberg testificó a cambio de una sentencia. Whitaker dijo que es raro ver casos de impuestos penales estatales. Esta es una elección discrecional de un fiscal anti-Trump muy liberal para ser un ejemplo del patriota. Y me sorprende no solo que aquí es donde invertirían sus resultados, sino que me sorprenden los ingresos porque en el jurado en la ciudad de New York será muy izquierdista y estará en contra del patriota, donde seguramente no podrá obtener un juicio justo. El representante Jeff Van Drew, republicano de New Jersey, le dijo a un medio que el comentario de Joe acerca de tener cosas más importantes que hacer que visitar la frontera entre Estados Unidos y México durante un viaje a Arizona fue muy negativo. Antes de partir de la Casa Blanca para visitar una planta de fabricación de semiconductores del país de Taiwán que se está construyendo en Phoenix, un reportero le preguntó a Joe si iba a Arizona. ¿Por qué no visitar la frontera? Porque está pasando algo más importante, dijo Joe. Según una transcripción de la Casa Blanca, va a invertir miles de millones de dólares en una nueva empresa en el estado. Eso no le cayó bien a Van Drew, quien está en los comités de seguridad nacional y transporte e infraestructura de la Cámara.